Bienvenidos a Entre Alfas, un espacio donde las preguntas que tememos enfrentar se convierten en el faro para nuestra evolución. Aquí no solo escuchamos historias, escuchamos verdades, verdades que resuenan, que sanan y despiertan en nosotros esa chispa de cambio que tanto buscamos. En esta tercera temporada es un viaje hacia el núcleo de quiénes somos. Nos adentramos en el poder del contexto, en la danza entre nuestras luces y sombras, en los rituales que nos devuelven la fortaleza olvidada. Exploraremos el arte de transformar la oscuridad en crecimiento, el valor de reinventarse y el poder de sanar nuestras raíces. Prepárate para un encuentro con lo más esencial de ti. Cada episodio es una puerta hacia un nuevo despertar, un recordatorio que en las profundidades de cada desafío yace la oportunidad de renacer. Aquí no hay máscaras, solo realidades compartidas y caminos que entrelazamos en la búsqueda de nuestro mejor yo. Porque en Entre Alfas no caminamos solos. En cada palabra, en cada historia, te acompañamos hacia una versión más auténtica de ti mismo. Así es que acomódate, estamos a punto de comenzar. Bienvenidos mis hermanos a un capítulo más de su podcast Entre Alfas. Y el día de hoy estoy sumamente emocionado porque el invitado que les traigo, el día que lo conocí, a simple vista me pareció un hombre muy auténtico, un hombre que realmente inspira pues una disciplina que de verdad me dejó sorprendido. Justo lo conocí en el taller del cual les he venido contando, que es el de Forjando tu Espíritu, el cual para mí ha sido un taller que ha transformado mi vida a 180 grados. Entonces, él de verdad que me sorprendió, me parece una persona muy congruente y pues sus hábitos y todo lo que comparte a través de sus redes me ha parecido y me ha conectado mucho con lo que soy. Entonces, estoy sumamente emocionado por conocerlo más a fondo, por prácticamente presentárselos porque de verdad nos va a volar la cabeza con el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, nada más y nada menos nos acompaña el hermano, mi tocayo Carlos Francisco Borrallo Maldonado. Mi hermanito, muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenido. Gracias, hermano, un placer. También tu energía en el taller se notó, la noté. Espejeo con este tema de la autenticidad, una fuerza de autoestima de estar ahí, preguntar, a hacer, ser. Y igual, un gusto, gracias por la invitación y pues a darle a brillar, hermano, a espejear brillo. Perfecto, mi hermano. Y bueno, durante la charla iremos conociendo al buen Carlos Francisco Borrallo Maldonado, más conocido como Rayo Atemporal, porque él tiene pues prácticamente una formación muy extensa en el tema de la salud. Él estuvo estudiando durante muchos años medicina, estuvo también por una temporada estudiando psicología, entonces prácticamente él emana esa sensación de sanar, de prácticamente pues todo este tema de la salud, ¿no? Entonces vamos a conocerlo más a profundidad en este aspecto. Y bueno, quiero empezar preguntándote, mi buen Carlos, mi buen tocayazo, ¿por qué decidiste adoptar el nombre de Rayo Atemporal? Qué gran pregunta, gracias. Pues mira, siempre cuando alguien me conoce me pregunta, ¿así te llamas o qué onda? Y me sostengo en que mi apellido Borrallo. Pero siendo más específicos, hubo una meditación en específico en la que estaba muy conectado y recibí, o sea, fue la primera vez que sentí a lo que la canalización hace sentido, o sea, como una escucha interna y sentí que mi conciencia, que mi alma me dijo, soy rayo, no como tal clariaudiencia, no como tal escucharlo, sino sentirlo y poder expresarlo en palabras. Entonces fue una certeza que al sentirlo y recibirlo fue como no hay duda, yo soy rayo. Y una anécdota, así siendo breves, fue que ya después, en una experiencia con una maracame de la comunidad wixárika, me pregunta cómo me llamo y que si me han bautizado en ceremonia de Hikuri. Y le dije que no me había bautizado. Entonces, eventualmente hace el bautizo, pasa a hablar con los seres superiores de los diferentes integrantes del círculo alrededor del fuego y terminando, básicamente me dice, oye, le preguntó a tu ser
si ya se había bautizado o si estaba bautizado y me dijo, sí, es Rayo. Entonces, esa fue una confirmación que para mí, o sea, me llenó de amor. Sin embargo, y ahí me pude sostener en la palabra de la Maracame, pero sí, yo ya antes había resonado, soy Rayo, y me resonó y dije, ok, soy Carlos Francisco Borrayo Maldonado, pero soy Rayo. ¿Sí me explico? Ok, Entonces, perfecto. bueno, esa fue una. Y la otra, igual en una meditación, estaba pidiendo a mi inconsciente, a Dios, a mi propia mente, un nombre para un proyecto que tenía en el 2021. Igual de sesiones, de acompañamientos, y dije, un nombre fregón para un tipo de terapias, de sanaciones, a través de mi propio método. Y estaba meditando, 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 e igual sentí como bajó y fue atemporal. No era una palabra que yo empleara mucho en mi día a día realmente. O sea, no era como que yo la usara, sino que simplemente llegó y en cuanto llegó me encantó. Además, 9 letras, como muy presente. Ya después supe que era una cualidad de la mente inconsciente que es atemporal. Y ya después fue, no, pues Rayo atemporal, me resuena bastante y me lo quedé hasta el momento presente. Sí, de hecho, cuando estaba investigando sobre la palabra temporal, me quedé de wow, o sea, realmente no se me hubiera corrido. Me parece un gran nombre y como bien dices, haciendo todo este juego con tu apellido, pues yo creo que va muy de la mano y pues se siente parte de, ¿no? Mi hermanito, ya contamos de que, bueno, has estado desde muy joven ese tema de la salud y del bienestar, y me gustaría saber qué significa para ti sanar. Gracias. Qué gran pregunta. Para mí la sanación, hay unos que lo llevan hacia el tema emocional, mental, hay unos que lo llevan al cuerpo físico, y después de unos procesos así profundos, sanar para mí es restaurar la salud, primero, la reconexión contigo mismo y la presencia. O sea, sanar en ese sentido abarca salud, restaurar salud. Si uno no tiene salud, mente, alma, cuerpo, no hay, vaya, hay una desconexión con uno mismo. Entonces, sanar implica restaurar salud, mente, cuerpo, la reconexión con uno mismo y la presencia. Entonces, creo que el resultado de un proceso de sanación es estar reconectado, presente y con una salud sólida de base. ¿Me explico? Ok. Y aquí profundizando y haciendo doble clic, de esta parte de la sanación, ¿hay alguna experiencia personal que haya sido especialmente transformadora para ti? Uf, la, y la primera ceremonia que viví, esa, esa ceremonia fue meses después de mi primera crisis existencial. O sea, yo estaba en segundo año de medicina y tuve una relación, termina mi relación y fue la primera vez que sentí malestar de salud mental. O sea, nunca había tenido yo ninguna bronca. No había sido una vida así que tú dijeras estable, pero no me había dicho, no me siento bien mentalmente, siento ansiedad, ¿qué es esta crisis? Entonces comienza ese tema, meses después me empiezo a involucrar en aspectos espirituales, de sanación precisamente, terapias. Meses después llega la primera ceremonia y fue en esa ceremonia justamente la primera vez que sentí precisamente el amor de Dios. Es subjetivo verbalizarlo de esa manera, pero es la primera vez que sentí una sanación. La sensación me habilitó a preguntarme, madres, porque seguí en medicina. Fue la primera vez que dije, ¿qué es esto y qué es lo que yo estoy buscando estudiando medicina? O sea, fue justo un cuestionar profundo, porque dije, esta sensación de amor, siento de alguna manera que es el sentido de la medicina, de estudiar medicina. Entonces, esa fue como tal la primera vez que sentí esa totalidad en mí, esa unidad, y en ese momento fue que dije, yo lo que quiero no es estudiar la medicina en la Universidad Autónoma para facilitar tratamientos, diagnósticos, tratamientos y farmacéutica, sino que quiero enseñar esta sensación que es sanar. Entonces, esa experiencia me marcó bastante. Fue de los primeros empujones para decidir dejar la carrera de medicina para dedicarme a entender eso que sentía, integrarlo y una vez viviéndolo, poderlo facilitar a los demás. Esa experiencia para mí fue excelsa.
y pudieras describir esa sensación que nos compartes de amor, ¿cómo sería? Va, ahí sería cuestionar también la palabra amor. Creo que culturalmente se nos enseña que el amor tiene que ver con un tema de romance, un tema de pareja, pero bajo esta premisa de lo que estoy hablando y en una ceremonia, el amor es una energía de universal, o sea, es la energía divina por excelencia. La palabra amor dividida, hay dos premisas. Una es que es a, que significa sin, y mor significa mortis, muerte. Entonces la energía de amor significa energía sin muerte, o sea, la polaridad contraria a la muerte, la vida. Entonces, esa es una. Y la otra es que la palabra amor viene del sufijo ama, que es la primera palabra que dicen los bebés, ama. O sea, una energía de conexión con la madre que nos gesta, nos trae a la vida y al mismo tiempo es lo opuesto al amor, a la muerte. Entonces, amor en ese sentido para mí fue una totalidad y al mismo tiempo un entendimiento de que el otro soy yo. De hecho, una conclusión que aterricé como consecuencia de sentir ese amor en una ceremonia fue, es que ya estoy entendiendo el sentido del perdón, porque si siento este amor y yo sé que soy el otro, vaya, ahora entiendo por qué podría perdonar cualquier cosa y un entendimiento también de desde este amor no nada más te perdono, o sea, acepto, entiendo, yo soy tú, tú eres yo. Gracias a eso que pasó, puedo hoy entender que me amo y que decido soltar para vibrar en esta energía de entendimiento, de claridad, luz. ¿Me explico? Entonces una energía, es una energía elevada, inducida por la medicina exógena, pero que se sostiene en una estructura de pensamientos que se asocian a la sanación, a la terapia, a toda esta parte, ¿no? Ya más deshebrada. Pero justo es una energía de orden, de creación, de, y de universo. ¿Y me explicó? Wow, pues ahí lo tienen chicos, así es que es lo que vamos a estar hablando durante la charla. Ya les volamos un poquito la cabeza acá con el buen Rayo, entonces no se pueden perder hasta el final porque realmente vamos a exprimir todo su conocimiento y todo lo que nos tiene. Mi hermanito, profundizando en tu vida de la infancia, cuéntanos dónde fue que creciste, qué recuerdos tienes de esta etapa y cómo crees que influyó en tu curiosidad por el conocimiento y la sanación. Gracias. Nací en la Ciudad de México, viví aquí con familia hasta los 2 años, no tengo recuerdos de eso. Y a los 2 años nos vamos, familia nuclear, padres, hermano mayor y yo, soy el segundo, a vivir a Tepic, Nayarit. Entonces, allá comienzan mis recuerdos de la infancia, ya más preciso desde preescolar hasta, bueno, hasta la universidad estuve allá. Mi infancia fue vaya, gracias por preguntar, una infancia muy linda, o sea, estaba la familia unida, pero, híjole, me resuena comentar algo y es que creo que el mayor privilegio de la vida que hoy pienso hasta el momento presente es el amor familiar. Entonces, me considero que fue una infancia donde era muy amado, muy, muy amado. Fui el segundo hijo, fui el menor. De hecho, yo crecí y todos me decían el bebé. O sea, yo era el bebé de la familia, bebé, bebé, bebé. Entonces, siempre muy cuidado, muy amado, y yo era un niño muy alegre. O sea, realmente era muy alegre. Me gustaba mucho el ejercicio, los deportes, más que verlo como ejercicio, los deportes, y mucha libertad en ese sentido. O sea, desde salir a jugar a la calle hasta practicar deportes. Mi papá siempre fue muy deportista, también mi mamá. Entonces me gustaba ese tema y realmente sí tengo recuerdos buenos. O sea, ya en retrospectiva y entendiendo el condicionamiento de mi mente, ya fue en primaria, superior, secundaria, donde empezaron las inseguridades de personalidad, con temas de escuela, cómo se llevan los niños, cómo hay este cotorreo, ¿no? Pero hablando de la infancia, realmente una buena infancia ante Tepic Nayarit, y ya, bueno, desde preescolar hasta la universidad estuve ya, y principalmente eso, muy amado, y hoy agradezco ese privilegio del amor familiar. Wow. Se dice que los primeros 7 años de la vida de un niño son muy, muy importantes porque es a donde, pues, prácticamente absorbe todo el conocimiento de su entorno para poder forjar su propia personalidad.
y que realmente durante esos primeros años, pues, el mayor impacto, pues, viene de su madre, ¿no? De acuerdo a tu experiencia o tus recuerdos, ¿cuáles fueron esos aprendizajes que tu mamá te dio y que hoy en día los llevas como estandarte para poder decidir o tomar decisiones en tu vida? Como tal, y concuerdo con lo que comentas de este tema de 0 a 7 años, el inconsciente a los 7, 8 se cierra y ya es el sentido de individuo, ¿no? De ya estoy separado de los papás. O sea, y siendo muy, muy conciso, lo que yo sentía de mi madre, claro que no era un amor perfecto para una mente presente, pero sí sentía su amor. O sea, sí, un amor y un cuidado que sí, en retrospectiva se sentía mucho ese calor, ese calor de mamá de amar a su hijo, y luego como era el menor, como te digo, era el bebé, sí había un tema de, vaya, al bebé se le cuida, al bebé se le apoya, al bebé se le protege. Entonces, ya hoy con un proceso de sanación de varios años, ya puedo ir puliendo esos entendimientos y sí siento justo recibir ese amor de mamá. No hay hoy por hoy ningún tema, ni rechazo, ni resentimiento, ni siquiera un tema pendiente, y ya desde ahí me permito recibir esa aceptación, y podría ser una palabra análoga al amor, esa aceptación de permitirme ser. Y bien, cuando me salí de la carrera, a nivel familiar, hubo diferentes diferencias, y hubo un resentimientos de mi parte, según yo, falta entendimiento por otro, que han roto de mí mismo, pero hasta el hecho de atreverme a buscar mi propia libertad, estoy seguro que fue consecuencia del amor con el que fui creado, ¿me explico? O sea, es como que recibir tanto amor me permitió en su momento decidir, que en su momento fue la decisión más cabrona de mi vida, decir, ¿sabes qué? Madres, o sea, siente una vocación de querer sanar, se me va a venir el mundo encima, voy a abandonar mi sueño desde los 10 años de estudiar medicina, pero es por otro sueño más grande, por un yo. Entonces, justo creo que esa parte de amor de mamá y también de papá, realmente, aunque papá simboliza también este tema de la fuerza, del empuje, del hacer, también un amor muy sólido, que si bien él estaba más en la chamba, en el trabajo, también sí sentía esta fuerza de amor que desde hoy, ya hoy, puedo entender que es de los privilegios más grandes, sin esperar que sea un amor perfecto, ¿no? Un amor no ideal, pero con la intención de amar, nada. O sea, neta, sí creo que habilita una conciencia en potencia para desarrollarse. Claro. Ahora, tocaste un tema muy importante y es la figura masculina de tu padre, ¿no? Estamos dentro de círculos de hombres donde, pues, gran parte de las personas que ingresan, pues, tienen una ausencia de padre, ¿no? Puede ser física o puede ser, pues, en este caso, pues, de una manera simbólica, ¿no? Por como lo comentas, pues, muchas veces nuestros padres, o en este caso, la figura masculina, pues, sale pues, tras la chuleta, ¿no? Entonces, de acuerdo a tu experiencia, ¿de qué manera tu papá te inculcaba esta masculinidad y que hoy en día son ese reflejo del hombre que eres y de cómo te muestras al mundo? Va. La que estaba más presente en tiempo, en espacio, presencia física era mi madre. Mi padre, al estar saliendo, o por este tema, ¿no? Por la chuleta, por el trabajo, para poder habilitar un crecimiento familiar, vaya, que no faltara, que nunca faltara techo, comida, que no faltaran estas cuestiones. En su momento no lo entendía de esa manera. Casi hubo momentos, lapsos de mi crecimiento donde me llegaba a sentir solo. Pero hoy entiendo que esa era la manera de amar de él. O sea, a lo mejor sí, no había a lo que hoy le podría decir a alguien en el camino de la sanación, una presencia emocional, pero hoy entiendo también que venimos de época donde en general no es como que había una cultura de estar presente emocionalmente, ¿no? O sea, realmente si hoy hay pocas herramientas que a nivel cultural, antes había muchas menos herramientas. Entonces, creo que tan solo sentir en ese momento, como niño, sentir la intención que transmitía en frecuencia, en vibra, mi padre, de voy a trabajar, no voy a estar a lo mejor en algún, no sé, en algún momento, no voy a estar
a lo mejor todas las horas que va a estar, gracias a Dios pudo estar mi madre, pero por la intención de ir a trabajar para después traer ese dinero, para que pueda no faltar techo, comida y sigamos creciendo, creo que lo que yo sentía en retrospectiva era esa energía y fue la que sembró la fuerza para hoy yo poder ir hacia adelante, ¿me explico? Entonces sí, una gran pregunta. Sí la contesto. Claro. Se dice que, pues, nosotros desde muy chicos, como bien lo comentabas, por esta, pues, digamos que forma de educarnos, pues, al menos a mí, de mi parte, te comparto de que, pues, sí era como que muy difícil de que yo me pudiera expresar emocionalmente, ¿no? No sé, en tu caso, cómo era cuando te tocaba hablar acerca de tus emociones, por ejemplo, si llegabas a llorar, se te reprimía, o de realmente te dejaban, pues, expresarlas, o de qué manera tu familia, ya sea tu hermano, tus padres, te ayudaban a gestionar estas emociones y cómo lograbas tú, pues de cierta manera, poder entender que las emociones al final de cuentas, pues son buenas, ¿no? No quieren decir que sean malas. Va. No lo entendí hasta que comencé mi proceso de sanación realmente. O sea, no había una cultura familiar, no había la costumbre familiar de la expresión emocional. O sea, no había este entendimiento o esta sabiduría. Realmente hasta que entendí el beneficio y que las herramientas y que las emociones, más que buenas o malas, son útiles y conviene reconocerlas y hablarlas, fue en mi proceso de sanación. Pero, un poco relacionándolo a lo que preguntas, desde que yo fui creciendo era muy sensible, o sea, era sensible. Por ejemplo, algo que recuerdo mucho de mi padre es que veía a lo mejor un chavito pidiendo dinero o comida, y mi padre ayudaba. Y yo veía esa acción y a mí me hacía llorar. O sea, realmente yo era muy sentimental, era sensible y, por ejemplo, a lo mejor no había una cultura de, ¿saben qué familia? Vamos a sentarnos a platicar cómo nos hemos sentido. No lo había, pero, por ejemplo, al yo llorar, de ver, ¿sabes qué? Madres, o sea, ¿por qué la vida es así? ¿Por qué un chavito que está descalzo afuera de un restaurante pide dinero y nosotros estamos comiendo y mi papá llega y le da? O sea, y me generaba llanto, no un llanto acá dramático, pero sí sensibilidad sentimental. Y lo que estoy viendo es que no se me juzgaba nunca, o sea, no era como de decir, no mames, no llores, o sea, no, de hecho era como visto como lindo, de que, órale, qué bueno que este güey también sea sensible y le guste ayudar. Eso sembró en mí las ganas de ayudar al próximo también. Entonces, vaya, sin bien no había una comunicación emocional consciente desde un entendimiento de la utilidad de hablar de las emociones, sí había espacios donde sentir era válido y más incluso en este tipo de cuestiones, o sea, no había no mames, no llores, o sea, sé más cabroncito, no lo había, pero tampoco había llora para que, o sea, ¿sí me explico? Entonces sí había ese espacio pero honestamente también durante mi crecimiento, si bien sí había este tema de amor, de buenas intenciones, en retrospectiva, por ejemplo, yo me doy cuenta que iba a un deportivo en mi colonia, como acabando primaria, secundaria, y yo me acuerdo que yo no sabía perder. O sea, yo jugaba, por ejemplo, squash o frontón, y de hecho cuando yo perdía, no había una gestión adecuada de emociones que yo era el niño que rompía las raquetas. O sea, siendo bien honesto, yo perdía, ahí ya me puedo meter a analizar mi mente en ese momento, ¿no? Pero yo perdía y era como, madre, si pierdo no valgo, y si no valgo no me van a ver, y si no me van a ver, rompo la raqueta porque no valgo. Claro que todo esa línea de pensamiento no existía. Simplemente, por ejemplo, esa era una manera de gestionar la emoción negativa, pero no sostenible. O sea, perdía dinero, perdía raquetas, quedaba mal, nadie queda mal, pero quedaba mal, era expuesto, lloraba, hacía berrinche. Entonces, eran mecanismos no sostenibles de gestionar la emoción, pero no había una inteligencia emocional y un entendimiento de que, oye, te sientes de esta manera, puede ser para tal cosa, la puedes usar para tal cosa, no. Realmente, cuando me hice consciente de la energía emocional, fue en mi proceso de sanación, una vez que comenzó mi proceso. Pero, ¿sí me doy a entender? Sí, claro. Una de las cosas que últimamente he estado investigando y me he estado profundizando es en el tema de las creencias, ¿no?
algo de lo que tú también hablas. Y muchas de las veces son creencias que desde muy pequeños, pues, fueron instaladas en nosotros, ya sea de manera directa o indirecta, ¿no? Por todo lo que veíamos. Sin embargo, hay un tema mucho más profundo, ¿no? Que inclusive podemos llegar a tener creencias de familiares, pues, digamos que de nuestros ancestros, ¿no? Se dice que son hasta 4 o 5 generaciones, ¿no? La pregunta para ti es, ¿cuál es la creencia que hasta el momento ha sido la que más difícil ha sido para ti poder, digamos que cambiar, y que la que mayor te ha dado como que ese punch de sanar a ti mismo? Creo que la creencia más difícil a reprogramar ha sido un poco la que te comentaba hace rato, antes de iniciar, de soy hijo de Dios. O sea, porque en todo caso podría decirte que, por ejemplo, una creencia que estaba en mí mismo, condicionante, una creencia limitante, que aprendí en mi contexto infantil y muy seguramente venía del transgeneracional de generaciones previas, podría ser no merezco, por ejemplo. Y yo podría decir que mi respuesta es no, pues la falta de merecimiento. ¿Merecer qué? Amor. ¿Qué es amor? Amor propio, amor, sanarme a mí mismo, amarme, aceptarme. Pero incluso identificarla y reprogramarla a nivel mental y con acciones, creo que es consecuencia de instalar la creencia base que para mí es mi verdad por excelencia de soy hijo de Dios. Entonces, si ya me estoy integrando que soy hijo de Dios como consecuencia, por añadidura, sé que merezco, sé que valgo, sé que puedo. Entonces, creo que la creencia que más me ha costado, me costó, y en contrapolaridad, estoy integrando es reconocerme en conciencia en cada hora como hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, como consecuencia, soy merecedor, yo puedo, yo valgo. Entonces creo que esa ha sido la más así contundente, que al instalarla, irla instalando y reflejándolo en acciones, habilita consecuencia, pero sí es profunda. Creo que esa, creo que esa. Wow, hace un momento nos comentabas que te costaba manejar el fracaso, ¿no? Que para ti, de cierta manera, la gestión o la manera en la que lo hacías inclusive llegó hasta romper raquetas. Hoy Sí. por hoy, para ti, ¿qué significa el fracaso? Qué gran pregunta. Hice las paces con esa palabra en mi proceso de sanación hace ya tiempo, porque si bien el fracaso se nos enseña que es malo, o sea, la verdad debajo de eso es que nada es ni bueno ni malo. Pero si, este fue mi entendimiento, pero si yo quería o quiero tener éxito, es necesario el fracaso. O sea, es como, hay una frase hermosa que dice, falla, falla de nuevo, falla otra vez, pero levántate y sigue, y vuelve a fallar y vuelve a mejorar. Creo que en todo caso es imposible mejorar sin fracasos, pero ahí cambia completamente el significado, porque si el fracaso te va llevando al éxito, entonces atreverte a fracasar es éxito. Entonces, por ejemplo, en este caso de perder los partidos, yo inconscientemente pensaba que no nada más estaba perdiendo un partido, estaba perdiendo yo conmigo, no era bueno, no era suficiente. Pero ahora, si pudiera entender que no estaba perdiendo, o sea, al perder, está muy cliché y este tema de el también perdiendo se gana. Claro que sí, experiencia. Y en ese sentido, si no te atreves y no fracasas y no tienes la conciencia para voltear a ver y decir, a ver, en un partido de squash, ¿por qué perdí? Ah, ¿sabes qué? Porque no hacía buenos saques. Reconozco que puedo mejorar en los saques, pero si no me hubiera atrevido a fallar en los saques, no hubiera visto que puedo mejorar en los saques. Y si se aprende de ese fracaso, entonces el fracaso te lleva al éxito y el fracaso no es perder, es ganar. Entonces, ese entendimiento me permitió hacer las paces y empezar a aprender a perder, sabiendo que en el fondo no se pierde si no se intenta, pero tampoco se pierde porque estás aprendiendo y eventualmente te vas a animar. Entonces, ese entendimiento fue el que me permitió hacer las paces y hoy en día te puedo decir que incluso en mi proceso de sanación he tenido diferentes lanzamientos de tipos de sesiones.
que eventualmente han fracasado. Pero cuando yo volteo a ver y digo, a ver, estoy armando mi rompecabezas, tal cosa, contenido de tal manera, tal, eventualmente es parte del proceso. Entonces, si bien el entendimiento de que el fracaso te lleva al éxito, me habilitó permitirme sentirlo, pero sí, honestamente, sí sigue esta hambre de decir, pero voy a mejorar. O sea, no es como que ya fracasé y ya ahí me quedo, no. O sea, fracaso porque lo intento para ver dónde mejorar y hacerlo y así como ir puliendo. Entonces, esa es mi respuesta. ¿Cómo ves? Ok. Interesante, hermano. Pregunta rápida. ¿Qué te hace reír sin control? Madres, creo que una plática con un amigo. O sea, con un amigo así cercano, como que sale mi niño interno y ahí sí. O sea, eventualmente hay diferentes temas, ¿no? Pero lo absurdo, me gusta mucho la comedia. Entonces, en una buena plática, y ahí y me agarro riéndome, chingón. Una canción que te conecte con tu esencia. No Man, No Cry. Es mi canción favorita. Este es de Jimmy Sax. Es como aquí saxofón, como medio electrónica. Esa, en ese sentido, como de música electro. Me gustaba tanto. Perfecto. ¿Qué hábito diario no puedes dejar de practicar? Expresión emocional a través de las palabras. O sea, hay veces que sí, no hago el baño frío, hay veces que sí, se me pasa a meditar, pero algo que me reconecta conmigo es la expresión de mi aprendizaje a través de palabras, sea con un amigo, amiga, escritura. Vaya, lo que sí es importante para mí es hablarlo porque si queda en pensamiento es muy fugaz. Entonces, la expresión consciente emocional. Es Perfecto. Hablando en temas de amor propio, ¿cómo defines el amor propio y cómo lo practicas en tu vida diaria? asumiendo que amor es la energía de la que hablábamos, amor propio sería ejecutar aquellas acciones que me permitan a mí ir hacia esa energía. Entonces, por ejemplo, yo sé que para que el cuerpo esté sano, tiene que haber una serie de hábitos. Las tres áreas más importantes, esenciales de la salud física son descanso, ejercicio y alimentación sana. Entonces, si mi cuerpo va a estar más equilibrado de hormonas, neurotransmisores, bioquímicos, procesos internos, digestión, etcétera, metabolismo, güey, si yo ya sé que todo eso me hace sentir bien y más cercano al amor, a la frecuencia alta de autoconciencia, esas prácticas que habilitan que el cuerpo esté en orden son para mí reflejos de amor propio. No nada más sería ay, sí, me apapacho, me abrazo y me amo. No, en su lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje del cuerpo? Descanso. Pues cámara, voy a descansar chido. Alimentación sana. No mames, se me antoja mucho algo. Pues sí, le doy espacio, pero alimentación real también. Y ejercicio. Yo siento como cuando, con una sensibilidad consecuente de procesos que llevo, soy muy sensible a cuando no descanso bien, no como bien o no me muevo, aunque sea lo mínimo al día, mi cuerpo lo resiente. Por un lado, lo resiente aparentemente de manera negativa y no lo hago en el sentido de que me puedo sentir más tenso, me puedo sentir más vibra baja, pero cuando lo hago, vaya, correspondientemente, me siento más yo, o sea, el cuerpo más en orden. Entonces creo que mi amor propio a través de acciones, a través de acciones de crecimiento, que habiliten un cuerpo sano, en orden. Y al mismo tiempo, por ejemplo, el tema de la expresión emocional, escribir ese tema, darle pausas a la mente, meditación, el baño frío, o sea, procurar las acciones que al cuerpo lo generan vibrar alto, asumiendo que vibrar alto es vibrar en orden, en salud, y correspondiente con aspectos mentales, emocionales, principalmente eso, ya ir dirigiéndolo hacia lo mío, ¿no? Que es la salud. Eso diría. Pregunta profunda. ¿Cuál es tu mayor miedo en este momento de tu vida y cómo lo estás enfrentando? Madre, sí, una pregunta. Mira, la primera respuesta que me viene a la mente es una creencia programada, porque te diría que mi mayor miedo sería fracasar, pero yo sé que no estoy fracasando. Entonces, o sea, eventualmente lo que proyecto y lo que visualizo sé que ya es y estoy yendo hacia eso. En todo, es que no.
creo que en todo caso, híjole, te podría decir que, no mames, que perder a alguien cercano, pero también no se pierde, ¿no? Pues, en todo caso, desconectarme de mí mismo. O sea, en todo caso, eso me daría miedo. O sea, desconectarme de mí mismo y perder a lo mejor la ambición por crecer. Creo que eso. O sea, sí. Perfecto, hermano. Seas. Para pasar al final de este bloque, quiero hacerte un par de preguntas más. Para ti, ¿cuáles han sido los hábitos que más te han dado como esa certeza de que estás yendo por un buen camino? Ya nos compartías de que comer bien, descansar bien y hacer ejercicio pues son vitales para ti. Pero ¿hay algunos hábitos que para ti hayan sido como que una transformación de lo que venías siendo y que lo sigues haciendo actualmente porque realmente para ti son importantes? Mira, me vienen a la mente dos que en este momento de la vida son el baño frío y la oración. No nada más meditación, que si bien me cambió la vida la meditación, la oración. Pero antes de dedicarle mi energía a estos dos, te diría que lo que más me transformó fue dejar hábitos. En lo personal, una de las adicciones que más me costó trabajo dejar fue el consumo de marihuana. O sea, yo fumaba marihuana, ya tiene más de 2 años que le puse pausa. Pero, por ejemplo, ese era un hábito que el haberlo dejado requirió mucho entendimiento, trabajo personal. Y, por ejemplo, para que incluso pudiera llegar el baño frío y la oración, se tuvo que hacer el espacio vacío quitando esa otra. ¿Me explico? Entonces, haciendo como una cronología, primero fue pararle a vicios de sustancias externas, se genera ese vacío que lo visualizo como espacio fértil para llenar con otro. Entonces, la reconexión que yo procuraba con mi interior, con mis emociones, por ejemplo, con el cannabis, fue hacer el vacío y, de hecho, empecé a meter el baño frío después de eso. Y de hecho, híjole, el baño frío, neta, sin duda, me costó más o menos, tocayo, 1 año integrarlo. O sea, neta, me iba a bañar y neta me ponía a hacer cosas, me ponía a caminar por el departamento y así como de, ahora qué chingados hago porque no me quiero bañar con agua. Net, o sea, ha sido el hábito que más trabajo me ha costado, neta. O sea, de hecho, así, imagínate, me costó trabajo dejar el cannabis, me costó más trabajo integrar el baño frío. Entonces, ese, por la resistencia de mi ego, es el que más, híjole, más acá pongo y a la par la oración. En ese también llevo relativamente poco, no tan poco, pero sí, o sea, el poner en práctica la fe, la certeza de yo soy, o sea, ese, pero todavía pongo para arriba el baño frío, está cabrón. Excelente, hermano, y comparto ese sentimiento porque sí, yo también cuando empezaba con el agua fría, al final de cuentas es desarrollar esa fuerza de voluntad, ¿no? Porque definitivamente es una lucha interna que cuando la dominas y te gobiernas, es una satisfacción de decir, güey, o sea, si ya lo hice lo más difícil que para mí representa, lo demás pues ya viene facilito, ¿no? Y duele, o sea, te lo juro, duraba así hasta media hora haciéndome menso. No mames, ¿ahora qué hago? Ya le trastes, no mames, no me quiero meter y luego ya abajo de la regadera y así como, no quiero, pero después de hacerlo, wow, wow. Sí, exactamente. Última pregunta de este bloque. Para mí es muy importante a los invitados que van aquí llegando a este espacio, preguntarle cuáles son sus valores principales y cómo estos rigen su vida, ¿no? En su día a día. Ok. Uf, no sé si se considera como valor, pero por lo que más me guío, diría conciencia y verdad. O sea, yo pudiera definirme como en la búsqueda de algún valor, diría que es la búsqueda de mi verdad.
de la verdad a través de teorías, estudio, filosofía, misticismo, terapias, afuera, entendimiento, pero mi verdad. Entonces, te digo esto porque, y es un reflejo de un nivel de conciencia, porque yo podría decir, por ejemplo, la honestidad, pero llevándolo, aterrizándolo a práctica, posiblemente se presente alguna situación hipotética donde yo pudiera faltar a la verdad por conciencia. ¿Sí me explico? O sea, no me vienen muchos ejemplos, pero creo que más que la honestidad y por fuerza decir la verdad, ya sabes, ¿no? Como este ejemplo de que, no sé, estás cuidando a unas personas y viene un ladrón y te dice, oye, ¿dónde están las personas que les voy a robar? Y si tú eres bien honesto, es como, están escondidos allá. O sea, entonces es como, no tanto esa honestidad de, no miento, sino de no mentirme a mí, como de buscar mi verdad, pero reflejo de conciencia. ¿Sí me doy a entender? Claro, entiendo completamente. Ahora, dices tú que buscar tu verdad, ¿no? Me compartías que empezaste este viaje de, pues, de exploración, de despertar en el año 2019. Ahí comenzó. Estuviste, pues, por algunos años en el tema de la medicina, estuviste estudiando psicología, en esta búsqueda de la verdad, ¿no? Aquí la pregunta que me viene a la mente es, digamos que te retiraste de tu núcleo familiar para venirte a la Ciudad de México nuevamente a vivir solo. ¿Qué fue la parte más difícil de ese desprendimiento, no? De venir como que, pues, por muchos años de tu vida viviendo en un núcleo familiar, a realmente hacer ese cambio de venir a vivir solo. Mira, realmente o sea, esas despedidas, 2, 3 despedidas de que venía por un periodo, regresaba y me volvía a venir, sí había llanto, había un dolor, ¿no? Pero realmente, a como se fueron acomodando las cosas cuando me decidí venir, era mayor mi motivación por madurar, por crecer, por encontrar esa verdad, por encontrarme a mí mismo y en la base de todo, por sanarme, esa motivación era superior al miedo que me generaba y a la comodidad de donde estaba. Entonces, vaya, sí hubo resistencia, pero la neta no tanta. O sea, era más mi emoción y mi motivación por volar y encontrarme y aprender a sanar y conectar con mi vocación y mi propósito. Y eso sí fue, sí, superior a la resistencia de miedo y de confort. Entonces, pues sí, va un poco por ahí. Y eso igualito cuando me salí de la carrera. O sea, era mi sueño desde el que tengo memoria, 9, 10 años. Yo nunca tuve tema con qué estudiar. Era mi sueño. Pero cuando conecté con esta verdad y dije, madres, o sea, mi vocación, mi alma, rayos, me está diciendo, güey, no es por ahí. Eso fue superior a los miedos de los aparentes, que no eran rechazos de la familia, de los amigos, pero eran un reflejo del rechazo de mí mismo, de decir, güey, no mames, si este era mi sueño y lo estoy abandonando, ¿quién soy? ¿No? Pero esta voz interna de decir, güey, va por acá, o sea, esa motivación era superior a las resistencias. Entonces, llegué a México, primero llegué a casa de unos tíos, que les agradezco y los amo con todo mi corazón, me recibieron en su casa. Estuve ahí un tiempo y ya después me independicé, ya renté departamento. Me daba miedo, honestamente, me generaba miedo, ¿no? Este desprendimiento, yo no era consciente de lo que significaba trabajar para pagar gas, agua, luz, o sea, y este es un golazo para mi familia, gracias, pero nunca viví hambre, o sea, ahora logro ver el privilegio de eso, pero en ese momento no sabía lo que era eso. O sea, no sabía que, y sabía, ¿no? En teoría, que costaba dinero abrir el agua caliente y que te cayera agua caliente. O sea, no era consciente de eso hasta que me salí. Por supuesto que le batallé un rato, ¿no? Pero mi motivación era superior, entonces fue como, no hay pedo, o sea, me la rifo, voy a hacerlo y prefiero hacerlo y atravesar ese miedo, aunque neta había días que sí decía, puta madre, ¿por qué no estoy allá, no? En mi casa. Pero era como, no, voy por esto, voy por esto, voy por esto. Ha sido rítmico, ha sido subidas, bajadas, pero siempre hacia arriba. Entonces,
sería mi respuesta. ¿Cómo ves? Perfecto. Me compartías que en el segundo año de la carrera viviste una etapa, una crisis existencial y de salud mental, Así es. y que por esta razón empezaste tu proceso de sanación. ¿Te gustaría compartirnos qué fue lo que te llevó a esa crisis y cómo fue que lograste salir de esa circunstancia, de ese laberinto que quizá no veías una salida? ¿Y qué fue lo que te ayudó a salir de ahí? Claro, fue a raíz de una relación de pareja. Yo como tal, desde esta sensibilidad que te decía, siempre he sido muy entregado, muy apasionado. En las relaciones me entregaba y me iba. Entonces, esta relación, en segundo año de medicina, pues sin herramientas por parte de ambos a nivel mental, emocional, o sea, éramos unos chavitos, vaya, entramos a la relación y se crea un apego desequilibrado. O sea, entonces un apego donde ahora yo puedo ver que mi sentido de identidad también estaba sujeto a lo que era a través de ella. Entonces, termina la relación, vaya, la relación empieza, vaya, con máscaras, ¿no? Queriendo quedar bien, etcétera. Ni siquiera era consciente de eso, ¿no? O sea, yo era yo, pero empieza la relación a avanzar, empieza como en declive hasta que se rompe y quedo vacío. O sea, me sentí por primera vez vacío, me sentí vacío y neta, o sea, te digo, por ejemplo, había el episodio de las raquetas, de que no sabía perder, pero no era algo que realmente me generara un conflicto mental como para decir, ay, ¿sabes qué? Necesito terapia. No, o sea, yo estaba en mi trip, salía de ahí, jugaba, etcétera. Pero ya en esta relación, cuando termina, siento por primera vez lo que son crisis de ansiedad. Para esto la relación cuando iba en declive fue llevando a discusiones, fue llevando a niveles de conciencia bajos, reclamos, donde ya me generaba ansia, donde ya me generaba así como, puta, no me siento bien, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué? Depresión. Entonces termina la relación, caótico, hay la ruptura y me siento así como vacío y dije, madre, no mames. Esa fue la primera vez que sentí depresión, me sentía gris. Un periodo relativamente leve, unos meses, pero me sentía gris y me daban ataques de ansiedad, así como si entrara una energía, no mames, así, ¿no? Y decía, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? Nunca había considerado terapia, nunca había ido a terapia. Entonces, estando en esa parte gris, me sentía, y por lo que te decía al principio, si amor es energía de vida, me sentía como en sufrimiento, como en muerte, gris, me sentías como falto de propósito. Entonces, yo había tenido experiencias con gente que estaba en el camino sin yo saber que estaban en el camino, solamente se me hacían medio espirituales y había escuchado la palabra ego. Y a mí me había hecho match, me había hecho sentido. O sea, no, pues que el ego, y yo no sabía a lo que se referían. Mi única relación con la palabra ego era ser egoísta o ser egocéntrico, y yo le adjudicaba un juicio de que era negativo. Entonces, estaba en mi bajón, estaba en mi depresión, digo, tampoco así que tú digas al borde de ideas de eliminarme, pero no pasándola nada bien, y me llegó, o sea, ahora creo, siento, que pues rayo, así como un chispazo de una pregunta y me llega la curiosidad y me dice, ¿qué es ego? Entonces me llega esa pregunta, recuerdo las veces que lo había escuchado de gente como en el camino, pero yo desconectado de ese trip, y busqué en YouTube, ¿qué es ego? Y me salió un coach español que se puso a hablar del ego. Y dice, no, pues el ego es tal cosa, y puso un ejemplo. Dice, si tú tuviste un mal día en el trabajo y tu jefe, por alguna razón, sin justificación, fue grosero contigo y te regañó, y tú terminas, vas a tu casa, llegas, y te dice tu mujer, por ejemplo, o tu familia, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y tú dices, no, pues de la chingada, porque el jefe me hizo tal. Y dijo el coach, ese es tu ego. Y me explotó la mente, bro, porque yo no me sentía nada bien, me sentía como víctima. Y en ese momento que escuché que eso era ego, dije, entonces, esto que está experimentando, este vacío, este sufrimiento, esta depresión, esta ansiedad, es mi ego. Ese fue el primer dominó que se cayó y como consecuencia aquí estamos. Entonces fue, ok, y eso me va a ayudar a entender
cómo salir de esto, entendiendo el ego, dominando el ego, amando el ego, pues ahí empecé a meterme a estos temas y a seguir coaches, a seguir temas espirituales, a seguir temas de sanación. Esto incluso fue antes de la ceremonia que te decía. O sea, termina mi relación, termino en crisis. La crisis la asocio a que me pregunté literal, si me siento tan vacío, me siento sin sentido, siento que estoy actuando como en automático, como todo gris, y lo que yo soy no me hace sentir vivo, me pregunté entonces, ¿quién soy? O sea, ¿qué soy? ¿Por qué lo que soy o lo que era que soy me está haciendo sentir de esta manera? Entonces te pregunté, y lo que yo era me llevó a sentirme así, pues tengo que ser diferente. O sea, ¿sí me explico? Entonces empieza esta pregunta, ¿qué es ego? Busco este tema y como dominó, y me llevó a indagar, indagar, indagar qué es ego, qué implica, programación, etcétera. Entonces, ese fue el primer impulso a preguntarme qué soy, quién soy. Wow. Hablabas de el ego y justo antes de empezar a grabar compartíamos algo que tenía como duda, ¿no? Y de cuál es actualmente tu fuente de ingreso principal. Me compartías que igual y el actual trabajo que tienes, pues es tu trabajo vehículo, ¿no? Que te permite invertir tiempo tanto en generar ingresos como para poder invertir tiempo en tu proyecto de vida, ¿no? ¿Cuál fue la parte más difícil que me comentabas de esta parte del ego, ¿no? De decir, me es difícil, ¿no? Como empezar a trabajar en estas cosas por esto o el otro, ¿no? Claro. ¿Cómo tú me podrías describir, hablando del tema del ego, de cuál fue la parte más difícil de entrar en este tipo de tu trabajo vehículo, ¿no? Va, mira, si quieres ahorita rebotamos qué es ego, pero entendiendo la pregunta, como te decía, yo en casa de mis padres en Tepic estaba muy cómodo. Realmente me salí de prepa, nunca tuve la necesidad de trabajar, siempre fue por parte de mis padres, sal de estudiar prepa, métete a la uni, ya que termines uni, aquí te mantenemos por mientras, y ya después, ya sé tu vida. De hecho, en la carrera de medicina propia, los directivos piden hablar con los papás y les dicen, esta es la única carrera, según ellos, la única, donde no puede trabajar el alumno. A menos que sea un caso extraordinario, pues les hacemos el paro, les ayudamos, pero no pueden trabajar porque tienen que dedicarle su vida al estudio de la medicina. Pues total. Yo no conocía lo que era trabajar para vivir, o sea, así tal cual. Yo daba por hecho las cosas. Entonces, cuando decido volar, venirme a la Ciudad de México, a mí me resonaba México, para comenzar a crecer, a relacionarme, a poner en práctica mi proyecto, a generar este proceso de individuación de Jung, por ahí va también. Mi motivación era a lo que voy, mi propósito, mi verdad, mi crecimiento, mi madurez, mi libertad, mi entendimiento, mi certeza. Y parte de ok, pero si quieres esto, te tienes que hacer responsable de esto. Esto te implica independizarte el trabajo de ese tema. O sea, realmente no había un soporte económico familiar donde me dijeran, güey, lánzate y te seguimos manteniendo mientras aprendes esto, porque además creo que no sería, bueno, no quiero determinar que es necesario que pases por esto. Eventualmente creo que puede haber quien viva de esta manera y sin necesitar trabajar, integre la sanación. Pero en mi proceso fue así, pues, si quieres volar, venirte, independizarte, vas a tener que chambear. Ahora, ya yendo a la pregunta, mi ego, cuando yo me vine de Tepic, de Nayarit, yo ya quería estar en un nivel, yo me quería saltar paso. O sea, yo ya decía, ya estudié poquito, ya entendí qué pedo, ya puedo vivir de esto y ya voy a llegar a México, casi casi voy a llegar a darle sesiones a todo el mundo y voy a poder vivir de mi talento. Y fue como la vida me dijo, a ver, espérate tantito, güey, o sea, no estás listo, te hace falta madurar, te hace falta aprender a valorar unas cosas. Total, yo con mis tíos y con mis tíos fue un poco lo mismo. Yo no había sentido la necesidad de trabajar hasta que la vida me dirige a independizarme y órale, o sea, ahí fue cuando me enfrenté a este tema de tengo que trabajar y honestamente todavía no estoy listo para vivir de mi sesión. Entonces, ¿qué hago? Afortunadamente, cuando me vine de Nayarit, me vine con carro. Carro de mi abuelo, carro de la familia. Me vine con carro. Entonces, vaya, fue
¿Quieres vivir independiente? Tienes que generar el ingreso para poder hacerlo por tu propia cuenta. Tú pagándote, como te decía, servicios, comida, techo, etcétera. Entonces, ahí fue cuando por necesidad, entre comillas, porque si yo hubiera querido me iba a Tepic, vivía con mis padres y no había necesidad, pero mi necesidad más abajo, mi preferencia era este tema de acá, ser libre, volar, llegar a mi propósito, madurar. Entonces, pues, sí, güey, si tú quieres llegar acá, tienes que chambear y como no estás listo para hacerlo de tu proyecto, pues un trabajo sistema, Matrix, o sea, entonces fue, ok, tengo varias posibilidades. Puedo pedir trabajo en restaurantes, servicio al cliente, ventas, ¿qué hago? Y me vino a la mente este tema de trabajar en el carro como conductor de Uber. En Tepic ya había habido periodos en los que yo también trabajaba el carro como conductor, pero realmente no era para pagar ni renta ni servicios, era para tener dinero yo, pero no era con esta presión de para sostenerme, mantenerme, desde renta, servicios, agua, luz, internet, mi teléfono, o sea, no conocía eso. Entonces, aunque me dio miedo, por un lado miedo y por otro lado, y contestando a la pregunta, sentí que era llevar mi ego a donde correspondía. O sea, yo ya quería estar acá en un nivel donde no estaba. O sea, realmente me estaba en una fantasía. No podía, no era sostenible. Entonces fue, güey, bajas tu ego al suelo, te doblas y aprendes a ganarte la vida de esta manera. Que, de hecho, haciendo un discernimiento, tener carro propio y trabajar de Uber es también un privilegio. O sea, es un gran trabajo, tienes disponibilidad de horario, no hay que pagar renta de carro, que dentro del negocio de Uber, el conductor que renta carro paga renta de carro. Entonces no estaba esa parte, pero siendo bien honesto, en su momento me costó mucho trabajo porque era como rendirme y de nuevo fracasar. Era como, güey, en casa de mis padres no me hacía falta nada, o sea, no me preocupaba, o sea, yo era de que te hay de comer. No, pues esto, y yo podía decir, güey, no me gusta, ¿qué otra cosa hay? No mames, rayo, o sea, entonces acá era como, güey, deja tú preguntar qué hay de comer. Jales y chambeas para que puedas comer, güey. Eventualmente siempre había un sostén familiar desde donde te hace falta algo, te ayudo. Pero era como, no, quiero aventar esta chamba. Me costó mucho trabajo y te puedo decir que así como me costó un año más o menos poder bañarme con agua fría sin perder tanto tiempo, me costó varios meses aceptar que estaba trabajando de Uber porque en mi mente era, güey, me salí de mi casa, me vine a México y estoy siendo taxista desde un juicio inconsciente como si eso fuera malo. O sea, ahí ya con creencias, ¿no? Cuestionando creencias. Entonces era como, güey, yo quiero ser terapeuta, yo ya estoy listo, según yo en ese momento, y estoy siendo conductor de Uber. O sea, y como que a mi ego le dolía, mi ego, ¿no? Entonces era como, ok, lidio con eso, hasta que fui entendiendo, o sea, fui adaptándome a eso, fui integrándolo, lo significo y lo signifiqué como trabajo vehículo en lo que me habilita un crecimiento de mi proyecto para poder llegar acá. Entonces, no nada más hice las paces con ese tema, sino que primero aprendí a nivel teórico que para poder incluso hablar de sanación, no nada más tenía que hacer las paces, tenía que agradecer este tema. O sea, es como, güey, no es como, ay, güey, ya tengo que salir a trabajar, qué chinga, qué flojera, tráfico de la Ciudad de México, güey, siento que estoy fracasando. No mames, cabrón, agradécelo. O sea, y me costó mucho trabajo, te digo, proporcional a lo del año frío, me costó trabajo sentir que estaba fracasando. Y justo a la par de estos otros procesos de significación es como, güey, no nada más no estoy fracasando, soy un chingón, soy trabajador, me está empezando a gustar trabajar, me estoy ganando mi propia comida, o sea, y eso creo que es necesario un poco doblar ese ego para ir madurando, que de hecho parte del proceso de individuación del que habla Jung y otros autores es que para que puedas madurar como hombre, de niño a hombre, es hacerte responsable. Y parte de esa responsabilidad en mi persona ha sido el trabajar sudor honesto, como dicen. O sea, ganar dinero a través del sudor honesto. Y eso incluso me hace valorar que cuando doy una sesión, no mames, mi mente hace cuentas y es como, güey, esto de esa sesión lo sacaría a lo mejor con tantas horas trabajando. Voy con mi familia y, güey, te invito unos ostiones, güey, a desayunar, a comer. Puta madre, eso son tantas horas trabajando. Y no tanto como para una queja, sino para decir, güey, gracias. O sea, gracias papá por todas esas veces que a lo mejor no estuviste preguntándome cómo me sentía
pero estaba trabajando. Gracias, mamá. O sea, y es como pum, 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 pum. Y todo está originando desde el doblar mi ego y ponerme a chambear mi trabajo vehículo mientras despega mi proyecto. Que sigue, espere. Entonces, ¿sí contesto la pregunta? Totalmente, hermano. Hermano, aquí hay dos temas que me gustaría profundizar de lo que nos venías contando y como bien lo comentabas, el ego es una parte importante y dos, la parte de la individuación de Jung. Empezando por el ego, yo el ego lo entendí y lo comprendí de la siguiente manera. El ego es todo aquello que eres cuando alguien te hace enojar y la manera en la que tú actúas, ¿no? Pero no simplemente eso, sino también cuando alguien te hace un halago, en quién te conviertes cuando alguien te halaga, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de que el ego se infla cuando, por ejemplo, te hacen un halago de, ay, es que eres realmente bueno en eso y te creces y te sientes superior, esto es aparte del ego hablando, ¿no? Relacionando esta parte con Jung, ¿tienes en mente cuál es tu sombra? Va, mira, contestando de manera concisa, sí, la sigo integrando, o sea, estoy en ese proceso de integración de sombra, conociendo las cualidades de mi personalidad de manera inocente y neutral, positivas y negativas. Por ejemplo, un aspecto de esta sombra que he ido conociendo y entre comillas dominando o dirigiendo es el aspecto de no saber perder. Un aspecto, por ejemplo, de esta sombra es competitividad, no saber perder y también una va por ahí, estas ganas de querer ganar, vaya, tener la razón. O sea, por ejemplo, estas se podría decir que son algunas cualidades que he ido descifrando de mi ego y de mi sombra, que en todo caso, al iluminar esa parte de personalidad, vaya, si ya se ilumina la sombra, pues ya se puede integrar. Pero, por ejemplo, muchos años yo era el amigo que, según yo, tenía la razón y yo decía lo que era, y muchas veces era como que me voltean a ver así como, este güey ya empezó a dar su pinche cátedra. Era parte de mi sombra, como de decir, güey, yo quiero tener la razón. Yo soy el que sábelo todo, un aspecto de la sombra. Lo fui viendo hacia atrás, fui entendiendo de dónde se instaló y ahora, viéndolo hacia atrás, ya sé dónde tengo que hacer una chamba. Ah, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que si aprendo a escuchar, parte de mi sombra era no saber escuchar porque yo tengo la razón y tú no hables porque tú no sabes. Entonces era como, güey, para tener la razón incluso, tengo que doblar mi ego y aprender a escuchar. Entonces, ¿cómo va? Y poner en práctica ese tema, ¿no? O sea, entonces, ese tema de la sombra, sí. Y respecto al ego, ahorita que decías este otro tema, recordé una definición de Eckhart Tolle o Eckhart Tolle, que es que el ego es la falsa identificación con pensamientos y emociones. O sea, y eso es, creo que eso es aterrizarlo hacia lo más básico, porque si somos mente, cuerpo y alma, se podría hacer una analogía que mente es cerebro y es pensamiento, que cuerpo es acciones y es materia, y que emoción es espíritu y es alma. Entonces, si somos conciencia, identificarnos con pensamiento fugaz, emoción fugaz e incluso cuerpo fugaz es mentira. O sea, entonces ego creo que se podría definir, según Eckhart Tolle, debatible, como la falsa identificación. En ese sentido, habría una correcta identificación. Si hay falsa y correcta, si la falsa es pensar que yo soy un pensamiento, en tu ejemplo es, te dicen que eres un puñetas y te dicen que eres un chingón. Ese estímulo de información te despierta un pensamiento programado que genera un efecto dominó de otras creencias. Si me halagan, si soy valioso, me siento bien, esto como consecuencia de un estímulo. Si me dicen que soy un pendejo, ambos son estímulos. Asumiendo que lo que te choca te checa, lo que te choca no nada más sería negativo, sino justo. O sea, el halago puede checarte. Si tu autoestima y tu sentido de identidad se basan en lo que otro te dice, uno sigue siendo víctima del entorno. La mente, el ego, podría pensar que el halago es positivo porque te hace sentir bien y que el rechazo o el juicio negativo es negativo porque te hace sentir mal. En todo caso, ambos son ego. Entonces,
Ego es la falsa identificación con pensamiento, como decíamos, emoción, y también le agregaría cuerpo. Pensar que tú eres tu cuerpo nada más, pensar que tú eres un pensamiento y una emoción. Pero la relación entre este concepto y lo otro que te decía es que si alguien te dice puñetas o alguien te dice chingón, ese estímulo que es información, eventualmente dispara una proyección de tu mente, de tu caja de creencias. Si te dicen chingón, cámara, chingón significa que soy valioso. Y como soy valioso y alguien me lo está diciendo porque yo lo dudo, para un pecho, sí soy un chingón. Ese es ego, porque te estás identificando con un pensamiento que es una proyección consecuencia de la información de otra persona. ¿Sí me explico? Entonces, si alguien te dice, eres un puñetas, no sirves para nada, y yo no sé quién soy, si yo no sé quién soy, y me dicen eso, puta madre, güey. Pues sí, humano, soy un puñetas, no sirvo para nada. Y te destapa. Lo que te choca, te checa. Es que yo en realidad sí creo que soy un puñetas y que soy bueno para nada. Y como soy tan puñetas que él sabe, entonces te identificas con ese pensamiento, consecuencia del estímulo, de la proyección del otro. El otro no es consciente que está siguiendo también un patrón de pensamientos inconscientes. Entonces es un juego de espejos. Entonces, el ego sería la falsa identificación con pensamiento, emoción o cuerpo, incluso acciones inconscientes, pero que pueden ser el resultado de un estímulo. En ese sentido, la verdadera, si hay falsa identificación, se asume que hay correcta identificación. Y lo que hay debajo de pensamiento, emoción y acción o cuerpo sería la conciencia. Y si la conciencia es el observador en cada momento presente, el alma, de que tú estás atravesando una vida viviendo en un ego, y tú ya sabes tu valor, oye, si me está diciendo que yo no soy bueno para nada, pero yo sé que sí soy bueno para algo, entonces no me hace sentido y mi valor no me lo doy por lo que me está diciendo el otro o lo que me está diciendo el otro, sino por lo que yo sé que soy y me he demostrado en el tiempo. Entonces ahí hay una frase que dice, el sabio no se perturba ni por los aplausos del público ni por el abucheo, porque si le dicen, güey, es una riata, el sabio ni siquiera tiene que decirlo, pero él lo sabe por su batalla, porque sabe lo que ha hecho. Y si lo abuchean, en todo caso es, güey, yo no soy lo que me están diciendo. Hasta se preguntaría, ¿me habré dado a entender o por qué me abuchean? Pero no es como, ay, güey, no valgo porque me lo están diciendo. Entonces, esto te podría decir que es en teoría, pero una vez entendiendo la teoría, toca la comprensión a través de la práctica, de sí reflejar tú como conciencia qué es lo que eres, qué te hace valer, que todas estas de todos modos tienen que ver con las preguntas profundas de quién soy, qué me da valor, qué sí merezco, qué no merezco, ¿sí me explico? Entonces, pues sí, o sea, por ahí va. Y en mi ejemplo de conductor de Uber, eran mentiras también, o sea, el no poder agradecer es una mentira de no valgo si estoy siendo un taxista, no valgo. No mames, ¿de dónde salió ese pensamiento? ¿Por qué lo estoy pensando? ¿Por qué me estoy sintiendo de esta manera? ¿A qué le atribuyo valor? ¿A qué no? Entonces sí es un juego por ahí de cuestionamientos internos que, como te decía, desde un principio pueden dirigir a una verdad. ¿Sí me explico? Claro. Pregunta rápida, hermano. ¿Qué regalo le darías a tu yo de 15 años? Híjoles. Posiblemente un abrazo o decirle que lo amo y que está bien. O sea, porque mi mente podría decir, no, pues recomendarle un libro, pero sería violentar su proceso. Entonces, de hecho, para que mi güey de 15 años, no, para que mi güey de 15 años hoy sea mi yo de 26, tuvo que no haber recibido un regalo. O sea, ¿sí me explico? Entonces, te podría decir que un abrazo, porque estaría lindo abrazarme. Me puedo abrazar hoy, pero en todo caso sería pues nada, o sea, un abrazo, decirle que me amo y no más. Perfecto. ¿Qué mensaje dejarías en un papelito para que alguien lo encuentre al azar? Híjole, estoy entre dos, entre tres. Pero el primero que me vino a la mente es Somos Dios. El primerito que me vino a la mente somos. Puedo dejarlo en ese. Perfecto.
¿Qué prefieres? ¿Escribir o hablar? Hablar. Sí. Comentabas al inicio de la charla que estás en ese aspecto de la sanación a través de expresarte, ¿no? Verbalmente. Para ti, ¿cuál es esa palabra o palabras que te desagradan? Y por el otro lado, ¿cuáles son las palabras que más te gustan? Madres. Híjole, creo que hoy en día, en momento presente, no hay palabras que me desagraden, porque procuro entender cada palabra, extraer su sustancia e integrar un aprendizaje. Pero palabras que no me agradaban para nada antes eran mediocre, fracasado, también yo creo que mediocre y fracasado. Y otra también hipócrita o falso. Eventualmente sé que si me desagradaban es porque proyectaban aspectos de mi sombra que yo creía en ese momento. Ejemplo, si alguien me decía hipócrita, yo sentía que estaba siendo falso, pero no era capaz de reconocer que podía estar siendo falso, me checaban. Entonces, hoy en día no hay palabra que me desagrade, procuro entender la sustancia detrás de cada una de ellas y las palabras que sí me agradan, eventualmente también hay una parte de extraer la sustancia. Te diría que de mis palabras favoritas son Dios, son yo soy, rayo me gusta mucho, atemporal también. Y así conceptos abstractos, te diría que amor también. Esa. Estupendo. Cuando... ¿Espejo? Va, va, va. Cuando todo se complica, ¿hay alguna frase o algún mantra que te repitas para saber y darte a entender que todo está bien? Me ha quedado mucho, esto también pasará. Y cuando puedo, me lo recuerdo, esto también pasará, sabiendo que depende mucho de mis acciones. Pero esto también pasará, que por ahí estaba en las escrituras del rey Salomón. Esto también pasará. Sea bueno el momento, sea malo, es como, güey, esto también pasará, siéntelo, siéntelo. Me conectaste con uno de mis mantras que me repito básicamente todos los días, que dice, esto que me pasa es por un bien mayor, ¿no? Oh, Y ya nos compartiste que, bueno, actualmente estás en esta etapa de Uber, que te costó inclusive aceptarlo, ¿no? Por la parte del ego, ¿no? Porque sentís que estabas en fracaso, que para ti fue esa lucha, ¿no? Interna y poder integrar, ¿no? Esta parte de tu sombra. ¿En qué momento de tu vida empezaron o descubriste los círculos de hombres y qué representan para ti? creo que los empecé a conocer a inicios, no iba a decir a inicios de 2024, pero me empezaron a llegar así en redes, en algoritmo, en 2023. Ya vivía acá en la Ciudad de México. Me vine a la Ciudad de México en 2022. La primera vez en el 21, pero me vine un ratito, regresé a Tepic, y luego me vine en el 2022 ya bien. En el 2023 me empiezan a aparecer, pero no, lo vibraba, pero siento que no estaba listo para adentrarme a entenderme. Entonces era como, okey, veo que por ahí tienen tambor, el paliacate rojo que yo usaba, también yo uso. Y era como algo tienen por ahí, pero no estaba listo como para, en todo caso, acceder a ese nivel de masculinidad. En el 2024 ya lo conozco, entiendo, empiezo a ver podcast, entrevistas, incluso la historia del primer individuo que pone en círculo de hombres en habla hispana, español, que es un cuate de España, bueno, según lo que yo entendí, de Fernando Portuño, creo que se llama, y tiene su libro de Crea tu propio círculo de hombres. Entonces empiezo a integrar eso, me doy cuenta de los facilitadores de círculos, los más resonados o más sonados aquí en México, principalmente el de Manu y el de Ricardo en ese momento, en el 2024, cuando yo empecé a conocer este tema. Y me llamó la atención, o sea, ahí en el 24 empecé a ver, entré un periodo a Voices of Brotherhood, que es el de Ricardo, y honestamente, al ser virtual,
en mi experiencia, no sentí una pertenencia como a mis convicciones prefiero. O sea, al ser virtual entro, pero simplemente como que no conecté tanto. Pero hubo un taller presencial en el 2024. Entonces dije, a este sí voy porque es presencial. Fui y ahí conocí verdaderamente la magia de los círculos de onda. O sea, ese taller, híjole, empezó con otro efecto dominó, empezó a mover mi vida muy chingón. Yo desde más o menos del 2021 empecé así como me pregunté en el 2018, que yo tenía 19, 2019, que yo tenía 20, que me pregunté quién soy, qué soy. También me pregunté qué es un nombre. O sea, ¿qué es un hombre? A mí no me hacía sentido estos hombres que golpean a su mujer, se golpean a sí mismos, tienen adicciones. O sea, hay una aceptación por esas vidas, pero yo por esta pasión de las palabras era, güey, pero qué es ser un hombre? O sea, ¿un hombre qué es? Y se fue desarrollando la respuesta con los años. Llego a los círculos de hombres y es como, ya estoy listo para entrar al universo donde existen estos círculos y puedo absorber de manera más frontal esta información. Ya había visto videos que son, o sea, libros, pero así. Entonces llego a los círculos de hombres, voy a este taller y neta, no mames, ya empezó a cambiar todo muy cabrón. Actividades, fue campamento en el Ajusco, en la montaña, guiado por Ricardo y un equipo. Ahí conocí a varios hombres. Esta sinergia masculina de ver a otro hombre en vulnerabilidad. No mames, o sea, sentí una medicina muy cabrona. Por un lado, muy de mi proceso de sanación para mí, para ir transformando y sanando en mí. Y por otro lado, siempre tengo despierto este ojo de aprender para en su momento dirigir. Entonces, entro, lo vivo por estas dos partes, observando todo, asimilando, contrastando herramientas y por otro lado, permitiéndome vivirlo y soltando y entregándome. Pasa ese taller, sigo, te dan un par de meses en Voices, pero es virtual y simplemente a mí no me hizo sentir verdaderamente perteneciendo a como un círculo, estando con un brother así de frente a esto. Entonces, ya después, yo en el taller, este taller conocía a Álvaro Blackbelt, Álvaro Fernández. Hice match con él, maestrazo, y él me dijo que había un círculo presencial en la Ciudad de México, por si me resonaba, y es el clan. Entonces, esto fue abril del 24 taller, sigo en contacto con Álvaro, me comenta el clan y empiezo a ir al clan en septiembre del año pasado. Entonces empiezo a integrarme al clan, empiezo a ser ya participante igual y vaya, esa es mi respuesta. Así los conocí y los he ido vibrando y es un tema que me apasiona bastante, sabiendo el área de oportunidad gigante para crecer, comunicar sanación a los hombres. ¿Sí me explico? Claro. Pasando a la última fase de nuestra charla, mi hermano. Aquí viene ya una parte como para integrar todo esto de lo que hemos venido hablando, tanto de creencias, de toda tu experiencia que has adquirido en el proceso de sanación. Quiero empezar esta última fase de la charla preguntándote qué es biodescodificación. Me encantan las preguntas. Este, Mira, remontando un poco a cuando me salí de medicina, la biodescodificación en ese momento fue uno de los empujones más grandes de decir, aviéntate, salte. Porque cuando yo estaba en medicina, conocí a un chamán, un maestro, que en una ocasión dijo, la biodescodificación es la medicina del futuro. ¿Qué chingados es eso, no? ¿Y por qué es la medicina del futuro? Y yo estudiando farmacología. Entonces me empiezo a adentrar y básicamente él explica, la biodescodificación explica que la enfermedad física es consecuencia de un desequilibrio emocional y mental. Yo ya me estaba adentrando a conceptos místicos, a la integración del conocimiento, filosofía, ciencia, misticismo, arte, y yo analogaba mente, alma, cuerpo con pensar, sentir, actuar. Entonces me hizo mucho sentido. A ver, si la enfermedad es actuar, es cuerpo, es desequilibrio,
consecuencia de un desequilibrio emocional y mental, y ya estaba en proceso de sanación, dije, entonces, si vas sanando emocionalmente, no hay enfermedad o hay menos enfermedad o puedes sanar diferente la enfermedad. Y no va a ser necesario, en general, el consumo de fármacos. En su momento estuve en contra, hoy en día no estoy en contra, pero sí estoy a favor del entendimiento de la prevención. Me gusta la prevención. Entonces, fue una semilla que sembró ese brother, ese hermano Javier, le agradezco. Me adentro a biodescodificación, entiendo biodescodificación, me empiezo a biodescodificar a mí mismo, se alinea con la otra ceremonia, se alinea con mi proceso de madurez constante, hasta que llego al punto de decir, güey, me salvo de medicina. Dije yo, no sé qué voy a estudiar, no sé cuál es el camino, lo que sí sé es que no es en la carrera de medicina de acuerdo a lo que a mí me resuena vocacionalmente, ¿no? Este llamado de Dios de decir, güey, no sabes qué pedo, pero por aquí no es. Entonces me salgo y después me certifico en biodescodificación, de igual manera muy teórico. Y contestando la pregunta, ¿qué es la biodescodificación? Es una rama alternativa médica, así médica alternativa, se creó en los 80s. Realmente no es tan nuevo, o sea, no es tan antiguo, ni tan nuevo. Es relativamente nuevo. Te cuento la historia muy breve. Había un doctor, que es el doctor Hammer, alemán, médico, con sus credenciales. Y al doctor Hammer le ocurre una situación muy como de película. Muere su hijo. Y es una muerte dramática, total. El doctor Hammer está siendo doctor en su vida y a su hijo lo asesina, lo mata el último príncipe de Italia. Creo que están en un barco, hay un tema así, soltan un balazo y el hijo del doctor Hammer muere. El hijo del doctor Hammer muere. Entonces el doctor Hammer, al año de eso, desarrolla cáncer testicular. Y la esposa, que era la mamá del hijo, desarrolla cáncer de seno izquierdo. O sea, pasa el evento que les cambió la vida, un dolor profundo, y al año desarrollan cáncer los dos. Entonces dicen, a ver, el doctor Hammer, con una mente muy iluminada, según yo, dice, a ver, hace un año pasó esto y hoy, un año después, yo tengo cáncer y mi esposa también. Debe de haber un vínculo entre el trauma emocional y mental y la expresión de la enfermedad. Entonces se pone a hacer estudios, por así decirlo, junta gente que tiene algún cáncer y dice, oigan, ¿tienen una causa similar? No, pues yo perdí un hijo simbólico, yo perdí un hijo imaginario, yo perdí un hijo, etc. Entonces se da cuenta que al haber una crisis, un impacto a lo cual él le denomina bioshock, pasa un impacto y al integrarse, o sea, al generar una emoción tan fuerte, un evento, una pérdida, un duelo, un fraude, algo muy fuerte, entra toda esa emoción y depende cómo tú lo gestionas, si logras gestionarlo y liberar y narrar de manera adecuada ese evento o no lo haces de manera adecuada y se reprime esa emoción. Entonces toda esa emoción se absorbe, se absorbe, se absorbe y se guarda en órganos y eventualmente se expresa, se somatiza. Entonces él se dio cuenta de eso. Ahora, respecto a su caso en específico, cáncer testicular, ¿cuál es el sentido o la función de los testículos? Procreación, generar espermatozoide. Hijo, mamá, mama, seno izquierdo, el rol como madre. Entonces llega un impacto, un bioshock, una crisis muy fuerte, un dolor muy fuerte, no lo gestionan de manera adecuada, se reprime y se expresa en esos dos órganos. ¿Por qué esos dos órganos? Porque si el inconsciente de él cree que perdió un hijo y eso lo hace sentir de esa manera, el inconsciente dice, el cuerpo dice, güey, pues necesitamos otro hijo para que llene ese espacio vacío. O sea, si se genera un espacio vacío y no se llena con conciencia, vamos a procrear otro hijo. Producción anormal acelerada de células de gametos y la producción anormal genera células anormales, cáncer. Igual el cáncer de mama. Oye, mama, amamantar, relación madre-hijo, amamantar. Mi hijo no está, producción acelerada, producción anormal, cáncer. En este sentido, hay una frase de Jung que dice,
La enfermedad es el esfuerzo de la naturaleza para curar al hombre, al cuerpo, hombre-mujer. Entonces, la premisa es que el cuerpo busca la manera de darle el mensaje a entender a la conciencia del individuo de que hay algo que tiene que ordenar. Entonces, ya para cerrar, si quieres esta descripción, hay 4 aspectos de cómo se gestiona el bioshock, el impacto a la crisis, para que no se llegue a somatizar en un órgano. Y es que el evento se viva de manera dramática, sea súper bien o súper mal, un evento así, no mames, fue lo peor que me pudo pasar en la vida, o sea, drama. Un evento inesperado, o sea, pam, pasa, pérdida, inesperado, no me lo espero, es un hipergazo a la mente, un caso inesperado, dramático, sin solución aparente, inesperado, dramático, sin solución aparente, puta madre, no puedo hacer nada al respecto. Y el último, el cuarto, en soledad, no hablando de cómo te sientes. Entonces, ruptura, pérdida de familiar, de algún patrimonio, un despido de trabajo, de algún amigo, infidelidad, lo que sea, ¡pam! Llega a la mente, ¡pum! Te impregna esa emoción en tu biología y es inesperado, dramático, sin solución aparente, y lo atraviesas en soledad, sin una conciencia detrás de poder verbalizar los sentimientos, atravesarlos, darle una narrativa que signifique un proceso de crecimiento interno y de reconexión, de sanación. Eventualmente la emoción, uno cree que si la olvida, se elimina, pero no, se reprime. Y lo que se reprime eventualmente se expresa, o lo expresas atravesando el dolor en un espacio de terapia, en un espacio de sanación, en un círculo de hombres, en un libro, en una canción, en un poema, como sea, y lo mueve, o lo sacas así, o el cuerpo te va a decir mucho caos, mucho caos, mucho caos, mucho caos, ahí te va la enfermedad, para que puedas aprender algo. En ese sentido, el sentido de las enfermedades es para sanar el interior del hombre. Entonces me adentro a este entendimiento, me hizo todo el sentido del mundo en mi experiencia, en mi vida, y además poniéndolo en práctica conmigo mismo y digo, no mames, si es la medicina del futuro, no sé qué veo, pero yo quiero enseñar este tema y no sé medicina. Entonces, eso es una probadita de lo que es la biodescodificación. Wow, hermano, ahorita conforme ibas contando esto, me viene muy a colación la parte de la que hablábamos casi al inicio sobre las creencias, ¿no? Cuando empecé a estudiar esto también de las creencias, se dice que cuando tú quieres, digamos que quitar una creencia negativa, no solamente es quitarla, ¿no? Porque como bien lo comentas, se genera ese vacío. Entonces lo ideal es instalar una creencia que te potencie, que te sirva como para poder llenar ese vacío y realmente generar como que ese sistema esté actuando de una mejor manera y obviamente en armonía, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿cómo puedo cambiar mis creencias negativas desde tu experiencia? Ya sea primero detectarlas, ¿no? Conforme lo que íbamos hablando de que pues lo que no se nos trae a la luz, pues no sabemos qué vamos a cambiar, ¿no? Entonces, con base a tu experiencia, ¿cómo detecto, cómo las cambio, cómo instalo nuevas creencias? Y que bueno, yo sé que es un proceso bastante complejo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o muy sencillo, de acuerdo a lo que tú nos puedas comentar, pero ¿cómo podrías traducirnos en el español en cosas muy sencillas de cómo hacerlo? Va, mira, lo primero es que en general lo ideal es que para eso funciona un espacio o terapia o coaching o guía o proceso acompañado por alguien que ya tiene la capacidad de ayudarte a dirigirlo, porque es algo muy afinado que tienes que llevar la guía. En ese sentido, en un espacio contenido es lo ideal, pero también hay un entendimiento del proceso, que es lo que te voy a explicar. Justo como dices, de hecho esta parte de quitar algo, se hace el espacio vacío y tienes que meter algo ahí, porque si no lo metes conscientemente, eventualmente se va a llenar con algo. Me recuerda estas imágenes de películas donde ahí están robando algo y es como que quitan algo pero ponen otra cosa. ¿Sí me explico? Porque hay sensores en películas. Entonces, justamente, no puedes sanar algo si desconoces que estás enfermo. En ese sentido, no va a haber la conciencia o la intención de reprogramar una creencia
si no se es consciente que esa creencia no nos conviene pensarla. Esto me recuerda a una frase bíblica incluso que dice, por sus frutos los conoceréis. Quiere decir, antes de ir a buscar qué creencia tengo que reprogramar, mejor ver los hechos afuera, los frutos, los resultados de vida. ¿Sabes qué? Resulta que normalmente tengo relaciones que terminan eventualmente en un evento tóxico o en una falta de respeto. Es más fácil identificar las consecuencias de las creencias por los resultados. Ya que identificas el resultado, puedes ir al origen a lanzarte a analizar las creencias. Porque como tú dices, si están en la sombra, no, o sea, no lo puedes sanar. O sea, no te das cuenta hasta que hay un resultado. Creencias generan pensamientos, emociones, sentimientos, palabras, acciones, resultados. Entonces, vemos los resultados y ya con un proceso acompañado identificamos cuál es la creencia base que nos llevó a esto. Ahora sí, ya que la observamos, la analizamos, normalmente es acompañado por alguien o consumiendo contenido, libros, o sea, información para poder aterrizar a esto. Se identifica la creencia, se observa, se reconoce y se cuestiona qué tan cierta es esta creencia. Porque si me está, ejemplo, una creencia base así, la que hablamos al principio, no merezco amor. Porque alguna vez cuando tenía 5 años me dijeron, tú no te mereces el amor porque te portas muy mal. Entonces se me clavó y el niño la instala y va a andar por la vida validándola, ya que hay una creencia busca que se verifique para que tu ego diga, sí, cierto, ¿ya viste cómo no mereces amor? Entonces vas atrayendo este tipo de relación, te da a entender, tú no mereces amor. Y es como, me da placer saber que tenía razón, pero eso es inconsciente. Entonces, eventualmente te das cuenta del resultado, vas a un proceso de sanación terapia, identificas la creencia, la reconoces, la aceptas. Perdonas lo que tengas que perdonar, aceptas, entiendes, integras y ahí ya que se súper reconoció, se abrazó, se significó y gracias porque ya lo entendí. ¿Cuál es la nueva? ¿Qué me conviene pensar? ¿Qué me conviene pensar? No mames, ¿es cierto que no mereces amor? No, pues, no nada más, bueno, no sé, a lo mejor no sé, o sea, pero no me conviene. ¿Qué te conviene? No, pues sí merezco amor. Y ahí ya hace sentido el tema de reprogramar creencias repitiendo. Pero si no hay un proceso, un trasfondo, un tema integral que tiene que ver hasta con el cuerpo, hasta con el ejercicio, hasta con el descanso y hasta con la alimentación sana, la base, no hay ese verdadero quitar el quiste, un tumor y poner un órgano bueno. O sea, sanarlo. ¿Sí me explico? Entonces, es como una cirugía de creencias. Y eso es un proceso pues, muy largo. Y ahí hay varios facilitadores, tu servidor. Pero justamente a eso procuré explicar. Pero sí es identificarla, resignificarla. Gracias a esa creencia aprendí que sí merezco. Gracias. Gracias, parejitas. No culpo a nadie. Yo soy responsable. Amo a todos porque me amo a mí. Y ahora decido diferente y me lo demuestro. Como me lo demuestro, atraigo diferente. Básicamente, y en español básico, Wow, hermano. Ya durante esta charla, bueno, hemos entendido y comprendido que de lo importante que es el autoconocimiento. De acuerdo a tu experiencia, ¿qué herramientas o prácticas utilizas para profundizar en tu autoconocimiento? Ya me recordaste a un discurso de Jacobo Greenberg que dice, la básica, según él, que me resuena, es la observación. La observación, no tanto de los ojos del ego, sino de una conciencia que pueda observar pensamientos, emociones, acciones, palabras, relaciones, relación con familia, dinero, trabajo, etcétera. Entonces, creo que una de las herramientas por excelencia es observarte desde atrás, vista de águila, vista de tercer ojo, sin juicio. O sea, observar para entender, ser muy cauteloso y observación. Por ejemplo, la meditación habilita esa observación. ¿Por qué? Porque te posiciona detrás de tus pensamientos y ahora sí, lo que quieras pensar, mente, rífate, pásale ya. No merezco, no valgo, no, pues por ahí la vida está bien chafa.
Y es como, ok, esa es mi mente programada. Pero para poder hacerte consciente, justamente es la observación. Creo que la observación en ese nivel sí es consecuencia o está sustentada, por ejemplo, en los 3 que te decía: descanso, alimentación, ejercicio. Porque si el cuerpo está sano, está firme, está bien parado y hay una sanación detrás, habilita más esta energía para poder observarte sin juicio y en sanción. Diría que observación y por añadidura diría que la meditación, o sea, pero te digo, no da el mismo resultado una meditación constante si no hay alimentación sana, si no hay ejercicio, si no hay descanso. Entonces, es muy integral, es complejo y al mismo tiempo es sencillo. Observación, es mi respuesta final. Excelente. Sumando a esto que acabas de comentar, para que quede muy bien cimentado, viendo tus videos que compartes a través de tus redes, hay una información que me parece muy valiosa compartirla, y es la diferencia entre conciencia con C y conciencia con SC. Definitivo. Wow, gracias, va. Esta diferencia es un game changer, cambia la visión completa. Y es que justo cuando se habla a nivel cultural de la conciencia, no siempre o en general no hay una diferencia de conciencia con SC y conciencia con C. Basándome también en un entendimiento con un chip que tengo de que estudié medicina, unos semestres, unos años, la conciencia con SC tiene más que ver, bueno, de hecho, es la cualidad de la experiencia. Conciencia con ese C es la cualidad de la experiencia. ¿Qué es eso? Que si tú eres consciente con ese C, tú estás dándote cuenta de que estás viviendo una experiencia. ¿Cuál es el ejemplo de la pérdida de conciencia con ese C? Imagínate una ambulancia, un brother se cae desmayado, llegan los paramédicos, le hacen, oye, oye, ¿me escuchas? ¿No me escuchas? No está consciente ese C. No está consciente de la realidad. Ah, vamos a ver qué tan mal está o qué tan bien está. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué edad tienes? Y ahí entran diferentes esferas. ¿En qué tiempo estamos? ¿En dónde estamos? Espacio, tiempo, persona. Son diferentes aspectos de primeros auxilios para ver qué tan consciente está. No, pues sí, ya te contesté, ya entra información en mis sentidos, pero creo que estamos hace 50 años, no me llamo como me llamo, que no estás tan consciente. Pero al fin de cuentas, estar consciente con ese C es estar dándote cuenta de la experiencia. ¿Dónde estás? Sujeto, objeto, lugar. Sujeto, quién eres, objeto, de cierta manera, ¿dónde estás? Bueno, lugar, objeto es más, ¿cómo decirlo? Más objetivo. La realidad en la que estás, claro. Sujeto, objeto, lugar, clave de sol. Sujeto, objeto, lugar, sol. Y conciencia con C es la conciencia moral. Tengo entendido que ese es el Pepe Grillo. O sea, la conciencia moral es una derivación de la ética, que sería el estudio del bien y del mal. Entonces, si una persona tiene su conciencia con C sucia, es porque tiene cargos de conciencia con C, o sea, me siento culpable de algo porque algo hice mal. Ah, ¿sabes qué? Se me metió un carro y le menté su madre. Puede ser que te dé igual y digas, no, pues se lo merecía, pero puede ser que digas, no mames, si a lo mejor tenía prisa, o si me puso direccional y se me pasó mentarle su madre, madres, tengo cargos de conciencia, conciencia con C, bien o mal. Y hay una frase muy cabrona que dice, no puedes ser consciente con ese C si no eres consciente de tus creencias de bien o mal. O sea, porque si no sabes qué es para ti el bien y el mal, entonces realmente no estás siendo con una conciencia despierta, no estás siendo consciente. Y puede haber un algoritmo mental programado que te dicte qué está bien y qué está mal porque no has sido consciente de esas creencias. Entonces, conciencia con ese es la cualidad de la experiencia. Y ese es el nivel de conciencia que aumenta. A medida que tú eres más consciente con ese C, eres consciente en un mismo momento de que escuchas, que ves, que hueles, a qué sabe, de tu postura, de tu actitud, de qué estás diciendo, ya pensaste lo que vas a decir antes de hablarlo. O sea, eso es conciencia. Sabes qué estás experimentando y lo decides.
Y conciencia moral, conciencia con C, es lo que uno supuestamente cree que está bien o mal, pero esa es completamente condicionada de acuerdo a donde creces. Si un brother nace en una familia donde la actividad que les ha generado recursos para sobrevivir es robar, para ellos robar está bien. Significa comer. No tenemos de otra. El gobierno no ha sido justo con nosotros. Nacimos en una familia muy excluida por la sociedad. No teníamos de otra. Comes, robar está bien. Y si eres de la familia del brother al que le acaban de robar, robar está mal, porque no se siente bien. Entonces podría hacerse pues un discernimiento de que en todo caso no hay ni bien ni mal, hay causas y hay consecuencias, pero también depende mucho cómo te hace sentir. Ahí sí hay más objetividad dentro de la subjetividad. Y lo que me hace sentir bajoneado, negativo, triste, pues a lo mejor y habrá que cuestionar si está bien o mal. Pero es muy subjetivo. Pero bueno, es conciencia con C y conciencia con SC. Vente, hermano, para ir pasando al cierre de nuestra charla, voy a hacerte unas preguntitas más. Claro. ¿Qué significa para ti el perdón y cómo lo practicas en tu vida? Otra media hora, hermano. Mira, hay una frase de Hammer, que es el creador de las descodificaciones, de la medicina germánica, origen de la descodificación, que dice: todas las enfermedades tienen en común la falta de desapego y la falta de amor. Desapego tiene todo que ver con perdón. En interpretación, la falta de una buena gestión del trauma y de la somatización es falta de amor y de perdón. Ahora, pasando a la palabra perdón. La palabra perdón significa regalar. Per significa mediante, don significa regala. Entonces, ¿has visto la serie The Chosen? ¿De casualidad? ¿Sí? Bueno, hay una parte donde Mateo le dice a Jesús: oye, como que no lo quiero perdonar. Le dice Jesús: Mateo, no nos disculpamos para ser perdonado. Vamos a debatir la palabra disculpar también, pero no nos disculpamos para ser perdonado. Nos disculpamos para arrepentirnos. El perdón es un regalo que te hace la otra persona. El perdón es regalo. De hecho, en inglés, perdón es forgive. For significa mediante, para, give es regalo. Entonces, el perdón es un regalo. Ahora, estoy ordenando el discurso. Perdonar, la gente no suele perdonar porque cree que el perdón es para el otro. Pero realmente el perdón es un regalo, por un lado, cuando lo das, que te das a ti mismo, y cuando de cierta manera lo pides, que en todo caso no se pide perdón, sino que disculpa, ahorita voy con eso, es también para ti. El perdón, desde una interpretación subjetiva, es de las acciones más egoístas del mundo. Pero porque al que te liberes a ti mismo, hay una frase que dice: el perdón es liberar a un esclavo, y al liberarlo te das cuenta que el esclavo eras tú mismo. Entonces, para mí la energía del perdón ha sido un tripsote. Creo que lo que hay debajo de eso es la aceptación. En el fondo creo que no hay perdón, pero quiero cerrar esto con eso. Ahora, me gustaría compartir una anécdota, una experiencia para dejar en claro mi visión. ¿Permites? Claro. Va. Yo me salgo de medicina y recibo un rechazo por parte de algunas personas dentro de mi familia. En ese momento se crea un resentimiento y yo creo que me están haciendo un daño. Pasa el tiempo, me meto a estos trips, aprendo sobre sanación, perdón, aceptación, conciencia. Hay una idea que yo tengo en mi mindset, que es que Dios es totalidad y el otro también es Dios, y yo soy parte de eso, el otro soy yo y yo soy el otro. Entonces, si yo estoy sintiendo un rechazo por parte de algunos familiares por una decisión que yo tomé, no está siendo un rechazo del otro hacia mí, está siendo un rechazo de mí hacia mí a través del otro. Entonces yo sentí un rechazo, se ancló un resentimiento y me di cuenta que hacía falta perdonarle. Pasó mi proceso y mi decisión era perdonar. Me apoyé mucho con diferentes lecturas, de hecho una de Louise Hay, que habla del perdón. Hay una frase que me ayudó mucho que era: me doy cuenta de quién me está juzgando y le digo: te perdono
por no haber sido como yo quería que tú fueras. Te perdono. Sabes que me salí de la carrera, tú no sabes todos mis trips, mi dolor, mi crisis existencial, todo lo que he pasado, me estás juzgando, me estás diciendo tal cosa, siento rechazo de ti, pero te quiero perdonar. Mano, te perdono por no haber sido como yo quería que tú fueras. Pero yo invertí esa frase y dije, ok, pero yo también estoy siendo diferente a lo que esa persona esperaba de mí. Entonces también la volteé. Ok, así como yo me siento muy chingón porque yo quería que tú fueras como yo quería, perdóname por yo no haber sido la persona que tú querías que yo fuera. No, mano, perdóname. O sea, eso fue una parte del perdón. Ahora fue, perdóname por no haber sido lo que tú querías que yo fuera. Y te decepcioné, no me quita valor. Habla de tus proyecciones y tus expectativas que en el fondo no hablan de mí, hablan de ti. Y si yo me estoy sintiendo juzgado por un espejeo, lo que me choca, me checa, no está hablando de ti, habla de mí. Perdón por no haber sido lo que tú querías que yo fuera y te perdono por tú no haber sido lo que yo quería que tú fueras. Una vez generando ese entendimiento, hay un siguiente nivel que es, en realidad, no hay nada que perdonar. O sea, de hecho, el siguiente nivel creo que es gracias, porque hoy en día estoy decidiendo quién soy, gracias a mis decisiones, incluso gracias a los procesos de aceptación del otro y de yo siendo el otro de alguien más. Entonces fue, y alguna vez me juzgaste, me dijiste que te iba a decepcionar, me dijiste que me iba a morir de hambre. No mames, gracias. O sea, gracias por incluso esa proyección que me permite cuestionar mis creencias. Entonces, muchas veces la gente no perdonamos porque creemos que el perdón es para el otro, pero el perdón es un acto de liberación de uno mismo, de creencias limitantes. Al final, lo que choca, checa. Y la familia es la base desde donde se crean los juicios, las proyecciones, los patrones repetidos, los actos negativos. Entonces es más fácil ver la sombra del otro que la propia, pero al ser familiar es muy semejante. Entonces, ahora pasando a lo otro que te decía, lo primero, el perdón es un regalo, el perdón es la aceptación, el perdón es el entendimiento. Y hablando de de las condicionantes mentales, y la otra persona te juzga o te hace, no hay un niño que nazca culero o mala onda. Hay personas que nacen en diferentes contextos, culturas, familias, idiomas, épocas contemporáneas, que crean una mente que juzga y ataca. Y creo que una de las bases del perdón es saber que si yo hubiera nacido en el cuerpo de la persona que yo creo que me hace algo, con sus condicionantes, con su contexto, con su familia, con sus heridas, con sus duelos, con sus fracasos, con sus éxitos, si yo hubiera nacido en ese cuerpo, yo estaría haciendo esa misma proyección hacia mí. Entonces yo soy esto. Entonces, no mames, güey, yo cómo me atrevo a juzgar tu proceso, aunque me juzgue. Yo cómo me atrevo a juzgar tu proceso si apenas me estoy haciendo consciente del mismo, güey. No mames, te dejo ser, de ser. Dejo ser, me dejo ser. Te agradezco, te respeto, así como eres, no te quiero cambiar, te honro. Y en todo caso, si quiero cambiar algo en ti, no es más que un mensajote de mi egote que tengo que cambiar algo yo. ¿Y me explico? Entonces, retomando esta frase, que es mi parte favorita de la serie de Chosen, que es, Mateo, no nos disculpamos para ser perdonados, nos disculpamos para arrepentirnos. El perdón es un regalo que nos hace la otra persona. El perdón es la aceptación, es un regalo de la aceptación. Te dejo ser, no me lo tomo personal, pero ¿qué sería disculparse? En lo personal, para Rayo, la culpa no existe. No existe. La culpa es un sentido negativo de la falta de responsabilidad. Y la responsabilidad es hacerte cargo de tus consecuencias, pero implica un compromiso. Y ahí está. Entonces, cuando dice no nos disculpamos, acá tu servidor se metió a la traducción original y es en inglés. Y de hecho, Jesús no dice disculpar. No existe la palabra culpa en inglés, es apologize. Y apologize significa apología. Y apología es un discurso en defensa de. Entonces, realmente Jesús no dijo en la serie, Mateo, no nos disculpamos para ser perdonados, nos disculpamos para arrepentirnos. Y si disculpa es apologize, entonces sería, humano, Mateo, humano, no nos defendemos para ser perdonados y para arrepentirnos. ¿Qué sería eso? Defenderse es responsabilizarse
y un poco justificarse para entenderse cómo se actuó. Disculpa sería, oye Charlie, antier fui grosero contigo, discúlpame, pero si la culpa no existe, yo soy responsable, oye Charlie, aquí estoy frente a ti, me hago responsable de lo que hice. Acepto las consecuencias. Si tú ya no me quieres hablar, no me quieres perdonar, lo acepto. Pero quiero que sepas, Charlie, que fue de esta manera, por esto y por esto, no fue lo mejor, reaccioné, lo siento, me hago responsable y si tú decides que seamos paces, me comprometo a actuar diferente. Porque si yo te pido disculpas y luego no cambio, de nada sirve. Y ahora, el arrepentimiento para la Biblia es volver a Dios, volver a la inocencia. Entonces es, güey, ¿sabes qué? No me disculpo y te pido perdón. Acepto lo que hice. Me hice daño y me hago responsable. Las consecuencias tú las medirás, pero fue por esta manera. Reaccioné por esto me dolió a mí, esto me dolió a mí. Tú aceptas. ¿Te parece? Me comprometo a mantener una línea de respeto. Ya se crea un acuerdo diferente, ya puedes fluir mejor. En ese caso, no nos responsabilizamos, generando un entendimiento en nuestra defensa de apologize, de apología, para ser perdonados. Esa será tu decisión. Lo importante para la autoconciencia es el arrepentimiento, que significa volver a la inocencia, pero no es un me arrepiento de vuelvo y ya no lo hago, porque no hay manera de hacer eso. Es acepto que eso fue lo que pude hacer en ese momento con esa herramienta, pero hoy puedo actuar diferente. ¿Te parece un nuevo acuerdo de respeto? Me comprometo a seguirlo. Y si falto al acuerdo, hay tales consecuencias. Ya. Entonces, el perdón para mí es un nivel de conciencia desde donde te das cuenta que ni es personal nada, ni el otro te hace algo. En todo caso, es tu proyección. Es debajo de eso una aceptación. Y todavía más abajo de la aceptación o a la par, la honra, el agradecimiento. Gracias a que está pasando eso, porque por eso hoy yo soy, yo me acepto, yo me amo y yo sé que ese es el perdón. Hoy, Resumido, hermano, gran cierre. Wow, gran cierre, mi hermano, porque realmente, como bien lo comentas, y así como yo lo entendí, pues realmente, pues es como bien comentas, es una proyección, ¿no? O sea, todo eso de que lo que quizá te está haciendo la otra persona realmente es un espejo de lo que tú tienes en ti que tienes que trabajar, ¿no? Realmente yo creo que este cierre estuvo increíble, hermano. Ya para finalizar, me gustaría que nos puedas compartir tus redes donde las personas pueden seguir tu trabajo o proyectos y bueno, pues así conocer más de Rayo Atemporal. gracias, hermano. Mira, la red que más uso es Instagram y es Rayo Atemporal. También subía mis propios reels de Insta a TikTok. Hubo una pausa en TikTok de contenido, pero estoy justamente por retomar. Pero la red principal es Insta, ahí desde historias, reel, contenido y justamente estoy retomando el ritmo para comenzar a promocionar mis sesiones. Ahora, yo también habilito estos espacios para tomar conciencia. Asumiendo la palabra espejo, en mis sesiones yo soy un espejo de esa conciencia en orden conmigo mismo y con sanación constante. No te diría ya llegué a la meta, ya me sané, ya, pero sí estoy en sanación constante. Entonces mis coachings son ayudarte a profundizar y deshebrar esa verdad que hay detrás, que en todo caso es la verdad personal del que viene, no es la mía. Yo tengo la mía, pero te puedo explicar los procesos para que tú puedas ir descifrando un entendimiento hacia la tuya propia. Entonces, Rayo Temporal el Insta y ahí estoy para servir, hermano. Excelente, hermano. Pues ya lo tienen, chicos. Quien llegó hasta acá, agradeciéndoles por su tiempo. Y bueno, pues ya el buen Rayo los puede asesorar, les puede encontrar, ayudar a encontrar esa verdad, ¿no? Que cada quien tiene su propia verdad. Entonces, pues mi hermanito, solamente agradeciéndote por tu tiempo. Habíamos comentado que nos íbamos a demorar menos, pero esta charla estuvo bastante profunda, bastante intensa y de muchas bombas de valor. Entonces yo creo que la gente que escuchó hasta aquí, yo creo que se llevó un gran regalo de tu parte. Y bueno, me gustaría nada más agregar, ¿te gustaría comentar algo más antes de despedirte? Y bueno, pues que nos puedas compartir. Agradecimiento a tu persona, como te dije, considero que eres un entusiasta, o sea, qué chingón tu servicio, tu labor, tu camino, honro tu proceso. Y algo que me gusta decir es, que me está gustando decir en este momento es,
te agradezco por todo lo que has recurrido hasta este momento para que hoy yo me relacione contigo. Entonces, gracias y es todo. Hecho está. Un abrazo, hermano. Muchísimas gracias. Nos estamos hablando y en contacto. Y bueno, pues yo creo que todo lo que se dijo aquí es solamente una probada de todo lo que tienes. Y quedaron muchos temas inconclusos por acá. Tengo como 20,000 preguntas, pero mi hermano, te extiendo la invitación para una segunda parte. Y bueno, pues simplemente agradeciéndote nuevamente por tu tiempo. Abrazo grande, mi Mil hermano. gracias. Y hermano, la segunda parte. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. Llegamos al final de la charla del día de hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje de exploración, vulnerabilidad y sobre todo de conexión auténtica con la historia de hoy. Cada conversación fue un reflejo de las batallas y triunfos que enfrentamos todos al caminar por la vida. Esperamos haberte dejado con nuevas preguntas, momentos de pausa y la inspiración necesaria para seguir creciendo en cada rincón de tu mundo. Que te lleves contigo no solo palabras, sino una chispa que alimente tu propio camino hacia la mejor versión de ti mismo. Desde lo más profundo de nuestro ser, te agradecemos por ser parte de esta comunidad, por cada escucha, cada reflexión y cada paso que diste con nosotros. Recuerda, este no es el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo, porque en Entre Alfas, el viaje nunca se detiene. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.